CT2. ¡Hey! ¿Qué pasa, remeros? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor CT2 y seguimos con review, análisis, crítica, opinión de anime, esta vez Noragami. Así que bien, vamos adelante con lo que es la sinopsis de este queridísimo anime, nuevo para todos vosotros. Y bien, me lo recomendó mi amigo Julio y la verdad es que está bastante interesante. Trata de Yato, que es un dios menor, que lo que intenta es tener muchos seguidores y bueno, va haciendo trabajos, ¿no? Para, digamos, ganarse el favor de lo que es la población civil, por así decirlo, de los humanos. Entonces, a raíz de eso, pues surgen una serie de problemas y bueno, pues ahí ya se encarrila la historia del argumento principal que no voy a explicar por temor a sacar spoilers. Pero digamos que supuestamente es una especie de dios de la guerra. Y bueno, pues hay dioses de diferentes movidas, cada uno con sus especialidades. Entonces, hay conflictos, hay alianzas. La verdad es que cuando supe que trataba sobre dioses, digamos, en el mundo real, digamos, con cuerpo más o menos de avatar humano, pues la verdad es que me interesó bastante. O sea, realmente yo creo que el fuerte de este anime está justo en eso, en lo que es no ya el argumento como tal, en cuestión de es una historia súper bien encarrilada, que no está nada mal, pero sí en la originalidad de lo que es el contexto, de lo que es el mundo, el universo expandido que genera la idea, ¿no? De que haya dioses ahí. Entonces, una cosa que también me ha gustado mucho de este anime de Noragami es la personalidad de Yato, ¿no? De Yatogami, que es lo que es el dios principal, no ya principal de todos los que hay, porque realmente los hay más principales y más importantes. De hecho, es una especie de dios menor que carece de importancia, pero sí que como protagonista me gusta un montón porque no tiene ese síndrome de Frodo que tienen casi todos los protagonistas que me estoy viendo últimamente. O sea, suele ser alguien con poca personalidad, supongo medianamente vacío, para que te enamores del resto de personajes y que a la vez, bueno, pues digamos que ocupes el espacio de ese mismo protagonista sin tener tú que aplicar tus propios pensamientos y, digamos, ver que tienes movidas en común. Entonces, eso es lo que me gusta, que tiene una buena personalidad de lo que es el protagonista, tiene una serie de motivaciones, tiene también pues su pasado, supuestamente ha cambiado con el tiempo, entonces todo eso ya lo veréis más adelante. Y bueno, pues se relaciona con lo que es una regalía y también con una humana. ¿Qué son las regalías? Esto es un concepto muy interesante de lo que es el anime. Básicamente cada dios tiene una o varias regalías. Entonces, estas especie como de reliquias medio humanas, medio espíritu, medio armas, molan un montón porque supuestamente cuando un dios encuentra un espíritu puro, es decir, que no haya sido ensuciado por demonios, puede, digamos, capturarlo, darle un nombre y lo convierte en un arma para sí mismo. Entonces, realmente, todo el meollo de la cuestión al final, cuando ya se desarrolla la historia, envuelve a lo que son el tema de estas armas mágicas de los dioses, que por un lado son armas, pero por otro lado son, digamos, por así decirlo, personas, o mejor dicho, para ser mucho más precisos, son personalidades con su propia forma de pensar. Entonces, existe una especie de link, de unión, cuando un dios concede un nombre a una de estas futuras armas, y entonces el arma empieza a afectar al dios. Y esto puede ser de forma positiva, simplemente dejándole luchar muchísimo mejor, o también puede ser de forma negativa. Una cosa que es bastante importante, un concepto bastante importante aquí dentro del anime es la movida de los demonios. Es decir, supuestamente el mundo está lleno de demonios. Según se generan malos pensamientos o lo que dicen son pensamientos impuros, esos demonios surgen. Entonces los dioses en parte se dedican a matar esos demonios y muchas veces por encargo, digamos, a raíz de un rezo, una petición. De hecho, supuestamente piden el pago de 5 yenes, ¿no? Entonces el dios principal es como una especie de pesetero, pero es muy pesetero, no en plan de que lo quiere todo, sino que siempre quiere 5 yenes. Entonces lleva una botellita con 5 yenes, todo el rato lleno de monedas hasta arriba, y es bastante ridículo porque hace trabajos que a veces es una tontería, o yo qué sé, o son muy pesados, pero solo por 5 yenes, siempre por la misma cantidad, ¿no? Y bueno, espera hacerse súper importante, millonario, con tener un montón de estas regalías y tal, y bueno, es bastante curioso. Ya os digo, tiene que ver mucho el tema con el asunto de los demonios, porque los demonios, aunque supuestamente al principio parecen, por así decirlo, enemigos rollo en plan minions para los dioses, sí que pueden llegar a afectarlos. O sea, digamos que esta especie de
espíritus malignos o venidos a mal, pues se pueden afectar a espíritus y a dioses y pueden joder bastante la cosa. Entonces, bueno, ahí lo voy a dejar. Realmente no puedo decir mucho sobre el anime porque realmente lo que es la sinopsis, una vez dicho todo esto, es bastante sencilla, y si tuviera que hablar de cosas un poco más profundas llegaría a lo que viene siendo el spoiler. El dibujo está bien, hay a veces que repite bastante una serie de escenas en plan movimiento cuando el personaje principal va a atacar, que hace como una especie de rezo con sus frasecitas, un movimiento y tal. Me recuerda un poco como en plan de lanzando al Pokémon, ¿no? Con la bola, siempre la misma animación o yo que sé, algunos animes cuando se repite una especie de movimiento o lo que sea de presentación de un personaje, pues aparece eso, pues se repite mucho, pero lo que es el dibujo pues está bien. La música es un pelín rara, tiene su rollo personal, yo creo que he intentado encontrar un rollito de música un poco más cercano a lo que es el anime en sí de Noragami, intentando diferenciarse un poco del resto. Tampoco es terriblemente extensa, pero sí tiene una especie de rollito especial. Yo os digo, me resulta raro porque no sabría decir de qué estilo es la banda sonora. Siento no haber estado pensando en esto previamente para luego realizar el análisis, pero es que realmente, no sé, es un poco raro y de hecho me parece un poco fuera de lugar lo que es la banda sonora. Al final te acostumbras a ese estilo musical, verlo lo que es dentro de este anime, en Noragami, pero bueno, tampoco es algo que sobresalga demasiado, digamos. Lo más importante me parece lo que es la historia, la trama, y sobre todo de cara a que haya una segunda temporada, porque esto es importante, ha sido confirmado una segunda temporada, así que si os veis lo que son los primeros 12 capítulos o tal, debéis de saber que va a haber una segunda temporada. Entonces, este es el típico anime que ha sido basado en un manga. El manga, veamos, es de cosa del 2011 y la adaptación al anime fue ya anunciada en 2013 y estrenada en enero de 2014. Entonces es bastante reciente y bueno, a lo mejor está al caer, o espero que no tarde demasiado, el hecho de que aparezca esa segunda temporada. ¿Aconsejable? Sí. O sea, tenía ganas de realmente la típica, de buscar y encontrar una típica serie de anime de más o menos corta, al menos en principio, 12 capítulos, con una trama interesante, y realmente la encontré. Me encariño con los personajes, salvo quizás uno de ellos, que como bien decía mi amigo Julio, probablemente le iba a coger bastante manía, y al final, bueno, le coge, es una especie de amor-odio, manía y cariño al mismo tiempo, y es que hay un personaje que al principio no lo ves, pero más adelante termina siendo un auténtico petardo. Cuando yo me vi la serie, olvidé, digamos, esta frase de que a lo mejor hay alguno que le coges bastante manía, pero luego sí que cuando terminé de verme la serie dije, ya sé, vale, sí, tienes toda la razón. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Noragami. Luego también hay un concepto de uno de los personajes, termina siendo una especie de espíritu, pero una especie de espíritu no al 100%, digamos que es mitad espíritu, mitad persona, y a veces el espíritu se le sale del cuerpo, entonces a veces actúa como si fuera un humano y otras veces actúa como si fuera un espíritu, digamos que se desmaya y se parte en dos, su cuerpo se queda en el suelo y luego empieza a hacer cosas como si fuera un espíritu con muchas más posibilidades, con mucha mayor capacidad de movimiento y de acción, y va siguiendo a los dioses, ¿no? Entonces es muy gracioso también ese juego, ¿no? Con lo que es el páramo de los vivos, por así decirlo, y la gente del más allá, la cuestión de los humanos, los espíritus y los dioses. Ya os digo que eso, la verdad es que mola bastante. ¿Aconsejable? Sí, o sea, bastante aconsejable, así que echadle un tiento. Si no tenéis anime que ver, miraros Noragami. La verdad es que no es que me haya sorprendido gratamente, porque la verdad es que viendo lo que era el asunto del que trataba el anime me daba buena espina. Pero bueno, eso, básicamente que ha sido una confirmación de ese buen feeling, de esa buena movida que le veía yo al anime. Entonces Noragami, la verdad está muy bien. Os vais a encariñar muchísimo con el personaje principal porque, ya os digo, me parece que tiene personalidad, algo que suele faltar en muchos protagonistas de anime. No me gustaría generalizar, ¿vale? No me gustaría generalizar, seguro que hay muchos animes, y de hecho los hay, en los que el personaje principal tiene mucha personalidad, una personalidad muy fuerte, pero digamos, es también muy normal y muy corriente, sobre todo en protagonistas femeninos, el asunto del síndrome de Frodo, como le llamo yo. Así que nada, espero que os haya gustado esto, ya sabéis, Noragami, si os ha molado esta digamos, review y también con ello esta recomendación, pues nada, ya sabéis, metedle un buen like al vídeo y ya volveremos con más. Todo dicho, y nos vemos en la próxima. ¡Jija!